Libro ¿Cómo criar a los varones? Autor James Dobson. Capítulo 3. ¿Cuál es la diferencia? Permíteme regresar a las preguntas que hice en el primer capítulo. Son: ¿qué es lo que hace que los muchachos se comporten como lo hacen? ¿Qué fuerza interna los impulsa a balancearse en el borde del desastre? ¿Y qué es lo que hay en el temperamento masculino que impulsa a los muchachos a desafiar a la ley de la gravedad e ignorar la voz tierna del sentido común? ¿Qué dice no lo hagas, hijo? También podríamos preguntar, ¿por qué los muchachos tienen la tendencia a ser competitivos, agresivos y enérgicos? ¿Y por qué le gustan los autos, los camiones, las armas de fuego, las pelotas? La respuesta a cada una de esas preguntas se encuentra en tres características físicas y procesos que operan desde adentro, como se describen más adelante. Presten atención porque la información técnica provista a continuación podría no emocionarle, pero es muy importante para nuestra comprensión de los muchachos. El primer factor que se debe considerar es la hormona testosterona, la cual es responsable en gran parte de la masculinidad, aunque existe pequeñas cantidades de la misma en los cuerpos de las niñas y las mujeres. Aparece a las 6 o 7 semanas después de la concepción, cuando técnicamente todos los embriones son femeninos. Es entonces que ocurre un impresionante aumento de testosterona en los embriones que han heredado un cromosoma Y o masculino, y en ese momento la testosterona comienza a masculinizar sus pequeños cuerpos y a transformarlos en varones. En realidad, este baño hormonal, como a veces se le llama, daña el cerebro, que tiene forma de nuez, y altera su estructura en muchas maneras. Hasta su color cambia. El cuerpo calloso, que es la lámina de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios, es hecho menos eficiente, y eso limita la cantidad de transmisiones eléctricas que pueden fluir de un lado del cerebro al otro, lo cual tendrá consecuencias que durarán toda la vida. Más tarde, un hombre tendrá que pensar más tiempo acerca de lo que él cree, especialmente si se trata de algo con un componente emocional. Tal vez nunca llegue a comprenderlo totalmente. Por otra parte, típicamente una mujer podrá ganar acceso a su experiencia anterior desde ambos hemisferios y discernir casi instantáneamente cómo se siente acerca de ello. Otra consecuencia de esta inundación de testosterona en el periodo prenatal es la localización del desarrollo del lenguaje. En un hombre que usa la mano derecha, está aislado mayormente en el hemisferio izquierdo del cerebro. En una mujer está mejor distribuido en ambos lados. Por esto probablemente ella se expresará mejor que él desde la infancia. Yo aprendí esa realidad de una manera bastante difícil. Tuve un ataque de apoplejía en 1998 como resultado de un coágulo de sangre muy pequeño que se quedó atrapado en el lóbulo temporal izquierdo, más arriba del oído. Y ese ataque afectó por completo mi habilidad para hablar, escribir o hasta para pedir agua. El neurólogo dijo que yo había perdido lo que se llama la corteza cerebral de la elocuencia, es decir, el área del cerebro que es responsable del complejo pensamiento creativo. Gracias a las oraciones, algunos médicos maravillosos y a un medicamento milagroso llamado TPA, activador del plasminógeno tisular, me recuperé casi antes de las 24 horas. Si el ataque de apoplejía hubiera ocurrido unos pocos años antes, cuando el medicamento TPA no había sido creado, probablemente yo habría sido condenado a vivir en un mundo de silencio, o al menos hasta que hubiera recibido terapia extensiva del habla. Lo que quiero decir es que mi habilidad para hablar está localizada obviamente en esa pequeña sección del lado izquierdo del cerebro. Sin embargo, una mujer que padezca del mismo trastorno podría retener alguna habilidad verbal debido a que sus funciones cerebrales están más difundidas. Las mujeres retienen la comprensión del habla mejor que los hombres. Después de haber tenido un ataque de apoplejía, y en el futuro cercano se podría mostrar que por la misma razón las mujeres conservan la capacidad motora de hablar mejor que los hombres. Después de haber tenido un ataque de apoplejía, la vida es injusta. El impacto causado por la testosterona tendrá muchas otras influencias profundas en el desarrollo de la mente y del cuerpo de un muchacho. En realidad afectará
cada uno de sus pensamientos y acciones por el resto de su vida. Durante la pubertad ocurrirá otra inundación de testosterona, la cual transformará al muchacho en un hombre. Después de la pubertad, la testosterona es 15 veces mayor en los muchachos que en las muchachas. Y el estrógeno es 8 veces mayor en las muchachas que en los muchachos. Este segundo baño hormonal es el principal responsable de la súbita aparición de pelo en la cara, vello púbico, voces chillonas, caras llenas de granos, músculos más grandes, despertamiento sexual y finalmente otra característica de la masculinidad adulta. Estas sustancias poderosas, me refiero no solo a la testosterona, sino también a la hormona femenina llamada estrógeno, explican por lo menos parte del extraño comportamiento que vuelve loco a los padres. Ellas explican por qué un muchacho o una niña de 12 años de edad, feliz y servicial, se puede convertir de pronto en un adolescente malhumorado y deprimido a los 13 años. La química humana parece volverse loca por un tiempo. Hay una tendencia a que los padres se desesperen durante ese periodo, porque parece que todos los que ellos han tratado de enseñarle a sus hijos han fallado. Por varios años, la autodisciplina, el aseo, el respeto a la autoridad, la ética de trabajo y hasta la cortesía común parecen causas perdidas, pero vendrán días mejores. Los mecanismos que encienden el fuego en los niños y las niñas se enfriará finalmente. Por eso le recomiendo que no espere que su hijo o hija se convierta demasiado rápido en la persona que un día llegará a ser. Por eso también creo que los padres deberían tratar de solamente ayudarles a pasar por la adolescencia en vez de intentar arreglar todo lo que les molesta. Tal vez el aumento de hormonas durante el periodo prenatal y otra vez al comienzo de la adolescencia no sea un concepto nuevo para usted. Lo que generalmente se comprende menos es que la maquinaria masculina y en menor grado la fisiología femenina continúan siendo alimentadas con testosterona hasta el final de la vida. Y esto fue descrito de la manera siguiente en un artículo fascinante escrito por Andrew Sullivan y publicado en el periódico New York Times. La hormona masculina. La testosterona está claramente correlacionada tanto en los hombres como en las mujeres, con el predominio psicológico, la condición física confiada y la alta autoestima. En la mayoría de los ambientes combativos y competitivos, especialmente en los físicos, gana la persona que tenga la mayor cantidad de testosterona. Ponga a dos hombres juntos en un lugar y el que tenga más testosterona tendrá la tendencia a dormir la interacción. Las mujeres que trabajan fuera de la casa tienen niveles más altos de testosterona que las caseras. Y las hijas de mujeres trabajadoras tienen niveles más altos de testosterona que las hijas de las amas de casa. En un estudio llevado a cabo en 1996 se halló que en parejas lesbianas en las que una de las compañeras asume el papel masculino o de mujer viril y la otra asume el papel femenino o de mujer, la mujer viril tiene niveles más altos de testosterona que la mujer femenina. En pruebas médicas navales se ha demostrado que los cadetes tienen niveles promedios más altos de testosterona que los novatos. Los actores tienden a tener más testosterona que los ministros según un estudio hecho en 1990. Otro estudio realizado en 1995 demostró que de entre 700 prisioneros, los que tenían los niveles más altos de testosterona tendían a ser aquellos que eran más probable que tuvieran problemas con las autoridades de la prisión y se involucraran en actos de violencia sin que nadie los hubiera provocado. Esto es cierto tanto entre las mujeres como entre los hombres. Según un estudio hecho en 1997 de 87 prisioneras en una cárcel de máxima seguridad, aunque a menudo los niveles altos de testosterona se correlacionan con el predominio en las relaciones interpersonales, no garantizan más poder social. Por ejemplo, los niveles de testosterona son más altos entre los que hacen trabajo manual que entre las personas que tienen trabajos de oficina. Según un estudio de más de 4.000 exmiembros de personal militar que se realizó en 1992 en un estudio llevado a cabo en 1998, se halló que los abogados litigantes con su habituación al combate, al conflicto y a su aire arrogante tienen niveles más altos de testosterona que otros abogados. Hasta es posible decir quien han ganado un partido de tenis sin ver el juego, solamente revisando hasta el final del partido, muestra de saliva llena de testosterona. Antes del partido los niveles de testosterona aumentan en los dos jugadores.
El ganador de cualquier juego individual ve subir su producción de testosterona. El perdedor ve bajar la suya. Después del partido, el ganador final experimenta una oleada de testosterona mientras que el perdedor ve una caída. Esto es cierto incluso en cuanto a las personas que están viendo las competencias deportivas. Otro estudio realizado en 1998 halló que los fanáticos de los equipos ganadores en un juego de baloncesto y en una competencia de fútbol por la Copa Mundial vieron subir sus niveles de testosterona. Los fanáticos de los equipos perdedores en ambos juegos vieron bajar sus propios niveles de testosterona. Parece que hay tal cosa como la testosterona vicariante. Simplemente se trata de que la testosterona es una facilitadora de riesgos físico, criminal y personal. Sin la influencia de la testosterona, podría parecer que el dolor causado por estos riesgos es mucho mayor que los beneficios. Pero con la testosterona saturando el cerebro, la precaución se la lleva el viento. Tal vez no siempre la influencia de la testosterona conduce al enfriamiento y enfrentamiento físico. En los hombres que tienen muchas opciones a su disposición puede influir en la decisión de invertir dinero en un negocio dudoso, enredarse en una aventura sexual o decir una tremenda mentira. En ese momento, debido a la influencia de la testosterona, todas esas decisiones pueden tener algún sentido. ¿Le sucedió esto a alguien en la Casa Blanca? Esas conclusiones fueron sacadas de nuestros numerosos estudios científicos, aunque algunos de ellos se deben considerar como preliminares. Todavía hay mucho que aprender acerca de la química del cerebro. Sin embargo, no hay ninguna duda de que existe una relación entre las hormonas y el comportamiento del ser humano. La testosterona en particular incita el interés del hombre en las carreras del auto, el fútbol profesional, el hockey, el baloncesto, la lucha libre, la caza, la pesca, la navegación a vela, el alpinismo, la historia militar, las armas de fuego, el boxeo profesional, el karate, etc. Muchas mujeres disfrutan de esas actividades también, pero son pocas las que están interesadas u obsesionadas con ellas. Es casi seguro que la testosterona desempeña un papel en el hecho de que la mayoría de los crímenes de violencia son cometidos por hombres. Y que en las cárceles la cantidad de presos que son hombres es enormemente desproporcionada. Hasta en la antigüedad se sobreentendía que ciertos comportamientos indeseables de los hombres estaban relacionados de alguna manera con los testículos. A los hombres que eran esclavos o prisioneros los castraban. Hacían eso para que ellos perdieran el interés sexual en las mujeres que eran miembros de la familia real y para que fueran menos probables que actuaran con violencia en la corte del rey. Y surtió efecto. Hoy les hacemos los mismos a los caballos, toros, carneros y otros animales domésticos. Su conducta agresiva disminuye cuando el flujo de testosterona es interrumpido. Cuando los niveles de testosterona son altos, como cuando el tiempo de apareamiento, a menudo los machos toman parte en conflictos violentos y a veces mortales. Un investigador dijo que esto explica por qué probablemente no debemos provocar a un alce macho durante la época de celo. En cuanto a los seres humanos, la testosterona es responsable, por lo menos en parte de lo que se podría llamar predominio social. Greg Johnson escribió en estudios hechos por antropólogos de 250 culturas, los hombres dominan en casi todas. Los hombres son casi siempre los que hacen los reglamentos, los cazadores, los fabricantes de armas y los que trabajan en metal, madera o piedra. Las mujeres son principalmente las que cuidan y están más involucradas en la crianza de los hijos. Sus actividades están concentradas en el mantenimiento y en el cuidado del hogar y la familia. Se involucran más frecuentemente en hacer vasijas de barro, canastas, ropa y frazadas. Se abastecen de manera, conservan y preparan los alimentos, obtienen y cargan la leña y el agua, recogen y muelen los granos. Los datos indican que hay factores biológicos relacionados con el género que predominan el comportamiento. ¿Opera aún esta predeterminación en las naciones sofisticadas y modernas de hoy en día? La evidencia indica que es así. Después de 30 años de influencia feminista y de programas de acción afirmativa, actualmente solo hay 7 mujeres que son directoras ejecutivas de algunas de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Así que hay 493 hombres que ocupan el cargo de directores ejecutivos. De los 100 senadores de Estados Unidos, solamente 11 son mujeres. Estados Unidos ha tenido 43 presidentes, todas han sido hombres. La Organización Mundial y Nacional para las Mujeres
Ha señalado estas discrepancias para demostrar que el patriarcado y la discriminación prevalecen en la cultura. Sin embargo, la explicación más probable es bioquímica y anatómica. Es más probable que los hombres en cuyos cuerpos fluye de 10 a 20 veces más testosterona que en las mujeres quieran llegar a tener riquezas, poder, fama y categoría, porque ellos son impulsados en esa dirección desde su interior. Por otra parte, las mujeres escogen tener hijos, lo cual las saca de la búsqueda competitiva por algún tiempo. Por supuesto, hay excepciones, pero es difícil negar esas tendencias que son obvias. Las influencias hormonales no solo motivan la ambición de poder en los seres humanos, sino que también impactan la manera en que nos relacionamos unos con otros. Cuando varios hombres visitan una galería de tiro al blanco, tienen la tendencia a concentrarse en pegarle el próximo objetivo. Ellos bromean y hablan unos con otros, pero ganar es lo que está en sus mentes. En cambio, las mujeres tienden a reírse y a aplaudir frenéticamente unas a otras cada vez que le dan al blanco. Están más interesadas en las relaciones que en ganar, y esa diferencia se ve en la infinidad de situaciones. Considere la enorme rivalidad que hubo en el tenis profesional de mujeres durante la década de los 80, la cual trajo como resultado que Chris Evert tuvo que enfrentarse a Martina Navratilova. En 80 ocasiones. Note cómo Martina describió la amistad que estas dos mujeres tenían en aquel entonces. Nosotras siempre fuimos muy respetuosas de los triunfos y de la tristeza de la otra. Después de un partido yo iba a ella y la consolaba, y a veces ella venía a mí y me consolaba, o me dejaba una nota, o yo le dejaba una nota, sencillamente para decir lo siento o algo por el estilo. Estoy segura de que me vas a ganar la próxima vez. Dejábamos la nota en la bolsa de la otra en el vestuario, de vez en cuando nos enviábamos champán la una a la otra, nos tratábamos muy amablemente. Compare esa amabilidad con la manera en que Jimmy Connors y John McEnroe se relacionan durante sus años como jugadores. En su libro titulado Jugando con pura pasión, John escribió la siguiente acerca de sus ataques verbales en la cancha. Finalmente yo estaba tan entregado a mis demostraciones de mal genio que creía realmente que estaba haciendo lo correcto. Y luego era verdaderamente como una mala costumbre, como no poder dejar de fumar. Creo que la gente se relacionaba conmigo. Soy una persona sincera, no alguna clase de farsante. Cuando uno está en la cancha y hay una temperatura de 38 grados y un tipo le está lanzando pelotas a 160 kilómetros por hora, en lo acalorado del momento uno dice cosas diferentes de los que diría cuando más tarde se puede sentar tranquilo. En el primer torneo de tenis de alta categoría en la ciudad de Wimbledon, cuando llegué a los semifinales y jugué contra Jimmy Connors, estaba preocupado acerca de estar en el mismo vestuario con él y que tal vez me liquidara. Si las miradas pudieran matar, yo habría quedado tirado en el suelo. Me di cuenta de que había otro juego totalmente distinto antes de llegar a la cancha. Algunas veces hablar con la prensa era más difícil que jugar el partido. Esa vez Jimmy me intimidó, pero más tarde, cuando gané mi primera competencia de alta categoría, me di cuenta de que los jugadores eran mucho peores de lo que pensé, o yo era mucho mejor. ¿Puede usted imaginarse a John dejando una nota en la bolsa de Jimmy diciéndole siento mucho que perdiste o estoy seguro de que me ganarás la próxima vez? De ninguna manera. La competencia para ellos no era solamente un partido de tenis, era un enfrentamiento de titanes en un campo de batalla. No todos los atletas masculinos son tan feroces como Connors y Monroe. Y también algunas mujeres pueden ser bastante desagradables en la cancha, pero es más probable que los atletas masculinos manifiesten el impulso competitivo en maneras contenciosas. Yo solía jugar baloncesto con un hombre que había sido un jugador de clase internacional y que es una de las personas más hablables que he conocido. Él literalmente es capaz de darle hasta la camiseta a alguien, pero cuando estaba en la cancha se volvía malo. Humillaba a cualquiera si podía, y por lo general podía. Yo le hacía bromas acerca de la delgada capa de amabilidad que desaparecía cuando él estaba en lo acalorado. De la competencia, sin duda, había enormes cantidades de testosterona y adrenalina fluyendo por sus venas masculinas. ¿Y qué acerca de los muchachos? Sí, la hormona masculina puede tener esta clase de influencia en los hombres hechos y derechos. ¿Cómo afecta el comportamiento de los muchachos? Bastante de la misma manera, la mayoría de los expertos cree que la tendencia que los muchachos tienen a arriesgarse, ser más enérgicos, pelear, competir, discutir, jactarse y sobresalir en ciertas habilidades tales como resolver problemas,
matemáticas y ciencias está relacionada directamente con la manera en que el cerebro está estructurado y con la presencia de la testosterona. Y esto puede explicar por qué los muchachos son tan intranquilos cuando están en el aula. Y por qué algunos maestros les dicen que parece que tienen lombrices. El problema es que a los muchachos se les enseña a tal ritmo que les resulta difícil adaptarse. La testosterona tiene que ver también con el deseo de cada muchacho tiene, desde muy temprano, de ser el tipo más fuerte y valiente del barrio. Esa es la manera en que Dios lo hizo. La serotonina. Consideremos brevemente otra hormona que afecta el comportamiento humano. Se llama serotonina y lleva información de una neurona a otra. Por lo tanto, se le llama neurotransmisora. El propósito de la serotonina es calmar o apaciguar las emociones y ayudar a la persona a controlar su comportamiento impulsivo. También facilita el tener buen juicio. Estudios realizados con monos salvajes revelaron que era más probable que los que tenían niveles bajos de serotonina dieran saltos peligrosos de rama en rama, bastante parecido a lo que yo hice en el Peral, ¿no es cierto? Ratas con insuficiente serotonina tenían la tendencia a ser más agresivas y violentas. Estudios del fluido espinal de los asesinos indican que muchos de ellos tienen niveles muy bajos de esta hormona, igual que los incendiarios y aquellos que se enojan fácilmente. La depresión y las tendencias suicidas están relacionadas con la insuficiencia de serotonina. Si la testosterona es la gasolina que le suministra energía al cerebro, la serotonina reduce la velocidad y le ayuda a uno a conducir. Y usted adivinó, típicamente las mujeres tienen niveles más altos de ella que los hombres. La amígdala cerebral. El tercer aspecto de la neurobiología que nos ayuda a entender las diferencias entre la persona del sexo masculino y la del sexo femenino tiene que ver con una porción del cerebro conocida como la amígdala. Es una estructura más o menos del tamaño de una almendra, que funciona como una pequeña pero poderosa computadora emocional. Cuando los sentidos perciben una amenaza física o emocional, instantáneamente la amígdala les ordena a las glándulas suprarrenales y a otros órganos defensivos que entren en acción. Esto se lleva a cabo regulando la salida de varias hormonas que aumentan al máximo las probabilidades para sobrevivir durante tiempos de peligro inminente. También hay evidencias de que la amígdala nunca olvida un momento aterrador. Por eso frecuentemente a las personas traumatizadas les resulta tan difícil superar las experiencias espeluznantes. Lo que hace que la amígdala sea de interés para nosotros es el papel que desempeña en la regulación de la agresividad. Está justo en el medio del hipotálamo, en la base del cerebro, que es el centro de las emociones. Cuando la amígdala percibe una amenaza o un reto, envía impulsos eléctricos a través de conexiones neuronales hacia el interior del hipotálamo, que le ponen en un estado de ánimo desagradable. Agréguele la testosterona a esa situación y usted tiene el potencial para una respuesta fogosa. Permítame enfatizar este último asunto. La amígdala puede responder solamente a lo que hay en su banco de memoria. No piensa ni razona, emite una respuesta química y eléctrica irracional que puede salvarle a usted la vida en una emergencia, pero también puede precipitar la violencia y hacer que las cosas sean mucho peores. Bueno, aquí tenemos otra vez la misma historia. La amígdala es más grande en las personas del sexo masculino que en las del femenino, lo cual explica por qué es más probable que los muchachos en vez de las muchachas sean feroces y se involucren en lo que es el psicoterapeuta Michael Curry llamó comportamiento moralmente riesgoso. En resumen, hemos considerado 3 componentes críticos de la neurofisiología masculina: la testosterona, la serotonina y la amígdala. Juntos determinan lo que significa ser una persona del sexo masculino y por qué los muchachos son una raza distinta. Después de haber considerado lo que podría verse como las desventajas de estas características, debo apresurarme a decir que los muchachos de los hombres tienen también algunas ventajas debido a la especialización de sus cerebros. Ellos son típicamente mejores que las muchachas, y las mujeres en matemáticas, ciencias, relaciones especiales, lógica y razonamiento. Por eso la mayoría de los arquitectos, matemáticos y científicos físicos son hombres. También es interesante que los hombres son más sensibles a las historias que las mujeres. Cuando se reúnen, comparten experiencias que les comunica significado emocional.
Mientras que las mujeres nunca hacen esto, las mujeres conversan más abiertamente acerca de sus sentimientos en vez de jugar el juego llamado ¿puedes superar esto? En resumen, los sexos son muy, pero muy diferentes de maneras que nunca podremos entender totalmente. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Es la masculinidad buena o mala, correcta o incorrecta? ¿Son los muchachos biológicamente defectuosos? A primera vista parecería que las muchachas tienen todo bien. Por regla general, ellas cometen menos errores, corren menos riesgos, son mejores estudiantes, son más amables y son menos impulsivas que los muchachos. ¿Fue la testosterona uno de los grandes errores de Dios? Sería mejor si los muchachos fueran más parecidos a las muchachas y los hombres fueran más parecidos a las mujeres. ¿Se debería afeminar, emascular y debilitar a los hombres? Eso es precisamente lo que parece que algunas feministas y otros liberales sociales piensan y quieren que nosotros creamos cuando hemos visto algunos de ellos tratando están de reprogramar a los muchachos para hacerlos menos competitivos, menos agresivos y más sensibles. ¿Es esa una idea buena? Por supuestamente que no. En primer lugar, porque contradice la naturaleza masculina y nunca tendrá éxito. Y en segundo lugar, porque los sexos fueron diseñados cuidadosamente por el Creador para equilibrar los puntos débiles del otro y satisfacer las necesidades del otro. Sus diferencias no son resultado de un error evolutivo, como comúnmente se supone hoy. Cada sexo tiene un propósito especial en el gran diseño divino. Cuán increíblemente creativo ha sido Dios al haber puesto una forma diferente de dominio en cada sexo para que haya un equilibrio entre los dos. Cuando se une en matrimonio para formar lo que la escritura llaman una carne, se complementan el uno al otro. ¿No sería aburrido si los hombres y las mujeres fueran idénticos, como han afirmado las feministas? Pero no es así. Y gracias a Dios que no es así. Considere nuevamente las tendencias básicas de la masculinidad y la feminidad. Puesto que las mujeres tienen el privilegio y la bendición de tener hijos, están predispuestas a la regularidad, la estabilidad y la seguridad, la precaución y la sensatez. La mayoría de ellas valoran las amistades y la familia por encima de los logros o las oportunidades. Por eso frecuentemente no les gustan los cambios y se resisten a mudarse de una ciudad a otra. El temperamento femenino se presta al cuidado, a la actitud servicial, la sensibilidad, la ternura y la compasión. Esas son precisamente las características que sus hijos necesitan que ellas tengan durante los años del desarrollo de ellos. Sin la suavidad y la feminidad, el mundo sería un lugar más frío, legalista y militarista. Por otra parte, los hombres han sido diseñados para un papel diferente. Ellos valoran el cambio, la oportunidad, el riesgo, la especulación y la aventura. Están diseñados para proveer físicamente para sus familias y para protegerlas de daños y peligros. El apóstol Pablo dijo: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y esto es una misión divina. En las Escrituras los hombres han sido ordenados también para el liderazgo de sus hogares, el cual deben expresar dentro del marco del servicio. Frecuentemente, aunque no siempre, los hombres no son menos emotivos en una crisis y más confiados cuando se les reta. Un mundo sin hombres sería más estático y poco interesante. Cuando mi padre murió, mi madre dijo con lágrimas en los ojos: él trajo tanto entusiasmo a mi vida. A menudo esa característica es atractiva para las mujeres. Cuando estos temperamentos que están vinculados con el sexo funcionan en una familia como debieran, equilibran y fortalecen las deficiencias del otro. Por ejemplo, a veces un hombre se entusiasmará en cuanto a una empresa o una idea arriesgada que se les presente. Tal vez impulsivamente invierta todos los recursos de la familia en una sola apuesta. Por otra parte, su esposa ve los riesgos. Ella es más escéptica y precavida. Su renuncia está basada en ciertas habilidad para percibir el peligro o los resultados negativos. Ella es particularmente buena para intuir el carácter de las personas. Una mujer dice: hay algo acerca de Carlos o Juan o Marcelo que no me gusta. Sencillamente no confío en él. Tal vez no puede explicar por qué se siente así, pero frecuentemente su intención es correcta. Y cualquier hombre que no considera por lo menos la perspectiva de su esposa se está privando de información valiosa. Por otro lado,
Si una mujer tiene que aprobar una idea antes que se eche a rodar, su esposo puede perderse oportunidades genuinas que estén a su disposición. Hay ocasiones en las que su espíritu de aventura debe triunfar sobre su escepticismo. En resumen, ni la mujer ni el hombre tienen el monopolio de la verdad. Sus temperamentos